Era una noche fría en Maine. Los árboles se mecían al ritmo del viento helado mientras la luna llena iluminaba tímidamente el bosque. El guardabosques Joe patrullaba el área cerca del Parque Nacional Acadia. Su deber era garantizar que nadie traspasara las áreas restringidas donde la vida silvestre necesitaba protección. Pero esa noche no estuvo solo. Mientras seguía su ruta habitual, Joe vio una luz parpadeante entre los árboles. Curioso y cauteloso, se acercó sigilosamente. Al acercarse, se dio cuenta de que era un cazador, con su rifle apuntando hacia el horizonte. Joe se acercó en silencio y, justo cuando estaba a punto de hablar, el cazador se giró y le apuntó con el arma directamente. El cazador, un hombre corpulento, de barba poblada, ojos oscuros y vestido con ropas raídas, le dirigió a Joe una mirada sospechosa. «¿Qué estás haciendo aquí, guardabosques?». El hombre gruñó, su voz resonó entre los árboles como un eco siniestro. Joe respiró hondo y mantuvo la calma. «Esta es un área restringida, amigo. No deberías estar cazando aquí». El cazador se rió sarcásticamente. «Cazo donde quiero. Esas estúpidas reglas no se aplican a mí». La tensión entre los dos hombres era palpable, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de electricidad estática. Yo sabía que debía andar con cuidado. «Mira, no quiero problemas. Solo estoy haciendo mi trabajo. Por favor, guarda tu arma y vete». El cazador entrecerró los ojos y su expresión se convirtió en una mezcla de desdén y desafío. «¿O qué? ¿Me vas a arrestar?». Joe tragó saliva, consciente de que se encontraba en una situación delicada. Sabía que el cazador estaba infringiendo la ley, pero enfrentarlo podría conducir a un resultado peligroso. Intentó calmar la situación. «Mira, no quiero ningún problema. Solo te pido que te vayas en paz». El cazador dio un paso adelante, su rostro a pocos centímetros del de Joe. «No puedes decirme qué hacer, Ranger. Yo hago mis propias reglas». Joe retrocedió instintivamente, sintiendo la fría hoja del miedo recorrer su espalda. Sabía que necesitaba ayuda, pero estaba solo en el bosque oscuro. Con un nudo en la garganta, respiró hondo y trató de mantener la compostura. «Por favor, no hagas esto. No necesitamos resolver esto de esta manera». El cazador sonrió siniestramente, con un brillo travieso en sus ojos. «Oh, creo que es necesario, Ranger. Creo que este es mi bosque ahora». Antes de que yo pudiera reaccionar, el cazador se abalanzó sobre él y lo empujó al suelo. Lucharon en la oscuridad, los gritos resonaron en el bosque mientras se desarrollaba el enfrentamiento. Joe luchó con todas sus fuerzas, pero el cazador era fuerte y decidido. Sentí como si el tiempo hubiera desaparecido, cada momento una eternidad de terror y desesperación. Finalmente, con un último esfuerzo, Joe se liberó y huyó del cazador. Tropezó entre los arbustos y los árboles, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo frenéticamente. Sabía que necesitaba encontrar ayuda, que necesitaba advertir a alguien sobre el peligro que enfrentaba. Mientras corría por el bosque oscuro, yo podía escuchar los pasos del cazador resonando detrás de él, como el sonido de sus propias pesadillas persiguiéndolo implacablemente. Sabía que tenía que ser rápido, que su vida dependía de ello. Y así, a cada paso, se lanzaba hacia la incierta seguridad de la luz, rezando para escapar del horror que representaba el cazador. Jadeando y con el corazón martilleándole en el pecho, yo continuó corriendo por los densos bosques de Maine, cada rama y raíz parecía conspirar contra él. La oscuridad de la noche era como una manta pesada que lo envolvía en su abrazo helado, mientras los sonidos del bosque cobraban vida a su alrededor, susurrando secretos antiguos y desconocidos. A cada paso, yo luchaba por mantener la mente clara y concentrarse únicamente en encontrar ayuda. Sabía que necesitaba llegar al pueblo más cercano, donde podría alertar a las autoridades sobre el peligro inminente que representaba el cazador. Pero el tiempo se acababa y cada segundo parecía una eternidad de agonía y miedo. Mientras corría, yo podía sentir los ojos del cazador ardiendo en su espalda,
como si fuera una presa perseguida por un depredador implacable. Se preguntó qué había despertado la furia de este hombre desconocido, que lo había llevado a volverse tan violento y cruel. Pero ahora no había tiempo para pensar en eso. Su única preocupación era sobrevivir. Finalmente, después de una carrera agotadora que pareció durar una eternidad, vio las luces parpadeantes de la ciudad a lo lejos. Un suspiro de alivio escapó de sus labios mientras redoblaba sus esfuerzos, cada paso acercándolo a la relativa seguridad de las calles iluminadas. Cuando finalmente llegó a las afueras de la ciudad, tropezó hacia el puesto de guardia más cercano, con los pulmones ardiendo y las piernas temblando de cansancio. Apenas podía pronunciar las palabras mientras explicaba la desesperada situación en la que se encontraba. Los guardias escucharon atentamente su historia, con sus rostros contraídos por la preocupación y la incredulidad. Sabían que debían actuar rápidamente para proteger la ciudad y capturar al cazador loco que deambulaba por los bosques cercanos. Con la ayuda de las autoridades locales, dirigió una expedición de búsqueda y captura en el bosque, decidido a encontrar al hombre que había amenazado su vida y la paz de la comunidad. La noche se convirtió en día mientras seguían al cazador a través del bosque oscuro, cada sonido y sombra alimentaban su determinación de capturarlo. Finalmente, después de una búsqueda exhaustiva, encontraron al cazador, escondido en una cabaña abandonada en lo profundo del bosque. Se resistió ferozmente al arresto, pero finalmente las autoridades lo sometieron y lo detuvieron. Con el cazador tras las rejas, la paz volvió a la región, pero las cicatrices dejadas por esa noche de terror permanecerían para siempre. Sabía que nunca más podría olvidar los horrores que presenció en ese bosque oscuro, los suspiros de los árboles y los ojos siniestros del cazador que acechaban sus sueños para siempre. Pero también sabía que se había enfrentado al mal de frente y había salido victorioso, una luz brillante en la oscuridad que rodeaba su vida. ¿Te gustó la historia? Es excelente, ¿no? La segunda historia es aún más aterradora, nadie puede verla hasta el final, solo asegúrate de verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte en cualquier historia trippy. Imagínese, en el gélido norte de Michigan, donde los árboles se alzaban como centinelas en la sombra y el viento susurraba antiguos secretos entre sus ramas. En esta tierra salvaje, habitada por criaturas misteriosas y leyendas oscuras, vivía un intrépido cazador llamado Jack. Jack era conocido por su incomparable habilidad en el bosque. Conocía cada rastro, cada escondite y sabía camuflarse mejor que cualquier animal. Pero una noche, mientras cazaba solo en lo profundo del bosque, escuchó un sonido que le heló el corazón y le puso los pelos de punta. Era un ruido extraño, un rugido profundo y gutural que parecía resonar desde las profundidades de la tierra misma. Sonaba como una mezcla grotesca entre el gruñido de un oso y los lamentos de un moribundo. Jack se quedó paralizado, su rifle temblando en sus manos mientras intentaba discernir de dónde venía el sonido aterrador. Pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido desapareció, tragado por el silencio sepulcral del bosque. Jack trató de convencerse a sí mismo de que simplemente había sido su mente jugando con él, que simplemente había sido el viento aullando entre los árboles. Pero algo en lo profundo de su alma sabía que no era tan simple. Pasaron los días, pero el aterrador encuentro atormentaba los pensamientos de Jack. Se volvió más cauteloso, siempre mirando por encima del hombro, siempre alerta ante cualquier movimiento en la densa vegetación que lo rodeaba. Pero aún así, no estaba preparado para lo que vendría después. Una tarde oscura y brumosa, mientras cazaba una presa esquiva, Jack vio algo que le hizo cuestionar su propia cordura. Una extraña figura, mitad hombre y mitad bestia, surgió de las sombras del bosque. Sus ojos brillaban con una luz siniestra y su respiración era pesada y desigual. Jack contuvo la respiración, sus músculos se tensaron como cuerdas de violín. No podía apartar la mirada de aquella horrible criatura, cuya presencia parecía contaminar el aire a su alrededor. Por un momento que pareció una eternidad, los dos se quedaron allí, mirándose, separados solo por la delgada línea entre el coraje y el miedo. Luego, como si despertara de un trance, Jack le dio la espalda y huyó,
corriendo tan rápido como sus piernas le permitieron. No miró hacia atrás, no quería ver si la criatura lo seguía o se evaporaba en la oscuridad del bosque. Solo quería escapar de esta pesadilla viviente que se había convertido en su realidad. Desde entonces, Jack nunca ha sido el mismo. El encuentro con esa misteriosa criatura lo dejó traumatizado, atormentando sus sueños y envenenando su mente con miedo y paranoia. Dejó la casa solo y se negó a regresar al bosque que una vez llamó hogar. Y así, el intrépido cazador se convirtió en una sombra de lo que era antes, una víctima de lo desconocido que acecha en las profundidades de la noche. Incluso cuando las noches se hacían más largas y oscuras, Jack no podía escapar de las pesadillas que atormentaban su sueño. Revivió ese terrible encuentro una y otra vez, cada vez más vívido y aterrador. A veces se despertaba sudando frío, con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor salvaje, convencido de que la criatura acechaba en las sombras de su habitación. Poco a poco, el miedo consumió a Jack, devorando su cordura y minando su confianza. Evitó a toda costa las profundidades del bosque, prefiriendo permanecer confinado dentro de su cabaña, donde se sentía más seguro, a pesar de saber que no estaba realmente protegido. Los vecinos empezaron a murmurar sobre el extraño comportamiento de Jack, sobre lo solitario y asustadizo que se había vuelto. Algunos decían que había visto un espíritu maligno en el bosque, otros especulaban sobre una criatura sobrenatural que había marcado a Jack como su presa. Pero nadie sabía con certeza qué había sucedido esa fatídica noche, excepto Jack y la criatura que atormentaba sus pesadillas. Pasaron los meses y el invierno descendió sobre la tierra, envolviéndolo todo en un manto de hielo y nieve. Jack se encontró cada vez más aislado, su mente sumida en un aturdimiento de miedo y desesperación. Apenas se reconocía en el hombre que se encogía ante la menor sombra, que saltaba ante el menor ruido en la oscuridad. Pero incluso en pleno invierno, cuando el bosque parecía inactivo y todas las criaturas se acurrucaban contra el frío cortante, Jack sentía el llamado de la casa resonando en su alma. Un impulso primario, tan antiguo como las propias estrellas, lo obligó a abandonar su cabaña y sumergirse nuevamente en la oscuridad del bosque. Sabía que era una locura, que se precipitaba de regreso al abismo de lo desconocido. Pero había algo dentro de él, una frágil llama de determinación que se negaba a apagarse por completo. Y así, con el corazón apesadumbrado y pasos vacilantes, Jack se aventuró una vez más en la implacable oscuridad de la noche. ¿Te gustó la historia? Es excelente, ¿no? Nadie puede verla hasta el final, solo asegúrate de verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte en cualquier historia trippy. Imagínense, un niño de 13 años llamado Jack que vivía en Texas y amaba cazar con su familia. Solían ir juntos de caza, y una noche estrellada, allí estaban, en medio de la naturaleza, listos para una aventura. Jack estaba súper emocionado, especialmente porque acababa de adquirir un nuevo equipo de visión nocturna. No podía esperar para probarlo y ver qué podía encontrar en la oscuridad del bosque. Entonces, con su escopeta en sus manos y su visor nocturno en su rostro, Jack siguió a su padre y a su hermano mayor, Ethan, al área de caza. La noche era tranquila, solo el sonido de los grillos y el susurro de las hojas rompían el silencio. Pero a medida que se adentraban en el bosque, Jack empezó a sentir un escalofrío recorriendo su espalda, como si algo los estuviera observando. De repente, Jack vio algo moviéndose entre los árboles. Entrecerró los ojos para enfocar mejor y lo que vio hizo que su corazón se acelerara. Era una figura distorsionada, con extremidades alargadas y una apariencia siniestra. Jack estaba paralizado por el miedo, pero también tenía curiosidad por saber qué podía ser. Le susurró a su padre y a su hermano, señalando en dirección a la figura. Pero cuando miraron, no vieron nada más que árboles oscuros. Jack comenzó a preguntarse si realmente había visto algo o si su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Decidieron continuar la caza, pero Jack no podía quitarse esa inquietante imagen de su mente. Continuó escaneando la oscuridad con su visor nocturno,
pero todo lo que vio fueron sombras y siluetas. De repente, un sonido extraño resonó en el bosque, un sonido gutural y escalofriante que hizo que todos se congelaran en el lugar. Jake miró frenéticamente a su alrededor, tratando de identificar la fuente del ruido, y fue entonces cuando volvió a ver esa figura distorsionada, ahora más cerca que antes. El corazón de Jake latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa para escapar, pero estaba tan petrificado que apenas podía moverse. La figura comenzó a moverse hacia ellos, lenta y siniestramente, como si estuviera jugando con su presa. Jake finalmente encontró fuerzas para gritarles a su padre y a su hermano, pero cuando miraron en la dirección que él señalaba, la figura había desaparecido nuevamente. Eso fue el colmo. Jake agarró la mano de su padre y jaló a Isen, corriendo lo más rápido que pudo de regreso al campamento. Llegaron jadeando y contaron al resto de la familia lo que habían visto, pero nadie les creyó. Para otros, fue simplemente una cacería nocturna normal en Texas. Pero Jake sabía lo que había visto y esa figura distorsionada seguiría atormentando sus sueños durante mucho tiempo. Y a partir de ese día, nunca más volvió a utilizar su equipo de visión nocturna en las cacerías, por miedo a lo que pudiera encontrar en la oscuridad del bosque. En los días siguientes a esa noche aterradora, Jake no podía sacarse la figura distorsionada de su mente. Se quedó despierto por la noche, reviviendo el inquietante encuentro en su cabeza, tratando de comprender qué pudo haber sido. Comenzó a investigar leyendas locales e historias de terror que pudieran explicar lo que había visto. Encontró informes de criaturas misteriosas que habitaban los bosques de Texas, historias contadas por residentes locales con una mezcla de miedo y fascinación. Jake se encontró obsesionado con descubrir la verdad detrás de esa figura distorsionada. Convenció a Isen para que lo acompañara en expediciones nocturnas al bosque, armado con linternas y cámaras, decidido a capturar evidencia de la existencia de la criatura. Sin embargo, las noches en el bosque eran silenciosas y vacías, sin señales de la inquietante figura que atormentaba los sueños de Jake. Exploraron cada rincón oscuro y cada sendero, pero no encontraron nada más que animales salvajes y sombras danzantes entre los árboles. Jake empezó a preguntarse si tal vez lo había imaginado todo, si la oscuridad del bosque y la tensión de la casa habían jugado con su mente joven e impresionable. Sin embargo, una noche durante una de estas expediciones, Jake y Isen escucharon un sonido extraño proveniente de un arbusto cercano. Se acercaron con cautela, sus corazones latían tan fuerte que podían oírlos claramente. Y entonces, desde dentro del arbusto, surgió una figura oscura y distorsionada, tal como Jake la recordaba. Los hermanos se quedaron paralizados, incapaces de creer lo que estaban viendo. La criatura los miró con ojos brillantes y siniestros, emitiendo un gruñido bajo y amenazador. Jake y Isen apenas podían respirar, atrapados en un estado de puro terror. Pero entonces, la criatura simplemente se alejó lentamente, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Jake y Isen se quedaron allí, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. Regresaron a casa esa noche, con una mezcla de alivio por estar vivos y con la sensación de que algo mucho más grande y oscuro se movía en las sombras del bosque. Desde entonces, Jake nunca ha sido el mismo. Sabía que el mundo era mucho más extraño y aterrador de lo que jamás había imaginado, y la figura distorsionada continuaría atormentando sus pensamientos, recordándole que lo que vemos no siempre es todo lo que hay que ver en las profundidades de la noche. ¿Te gustó la historia? Es hermosa, ¿no? Solo no olvides verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia trippy y no te pierdas el próximo vídeo. Dando pesadilla, comenta abajo lo que piensas del informe.